La charla de hoy es sobre adolescentes, trastornos de conducta, redes sociales, cerebro y aprendizaje. Nuestra invitada Sara lleva años rodeada de adolescentes y se ha especializado en neurociencia. Además, es graduada en química, profesora de física, química y matemáticas en secundaria y recientemente ha publicado todo su expertise en un libro muy especial, en el que han colaborado exalumnos suyos. Por cierto, tenéis el link en la descripción por si queréis haceros con el libro en este Sant Jordi. Y sin más dilación, os dejo con el podcast. Hoy estamos con Sara Vázquez Ujidos en Instagram Químicamentes con 2 S. Bienvenida, Sara. ¿Qué tal? Buenas, muy bien, muy agradecida de estar aquí. Tú has sacado un libro que se titula No me entendéis. Sí, ¿De qué va el libro? se basa en la neurociencia adolescente, en ver qué hay detrás de esas cosillas que vemos de rebeldía, de esos pequeños trastornos o a veces no tan pequeños, de esos problemillas alimentarios o alimenticios que se dice de las dos maneras y conocer un poquillo también cómo les puede afectar las redes sociales. Comencemos por esto último, si te parece. ¿Cómo afectan las redes sociales a estos cerebros que están todavía en proceso de ser un adulto? Pues está siendo un problema muy grande. Yo cuando hablan de tecnología me gusta diferenciar, porque una cosa es la tecnología, que es algo a lo que van a tener que acostumbrarse y con lo que van a tener que vivir, y otra cosa son las redes sociales. Mira, te voy a decir un ejemplo de que el otro día, yo soy profesora de química en segundo de bachillerato, y el otro día les puse un examen para que hicieran en casa para preparar la selectividad. Y me decían, Sara, es que no tenemos tiempo, es que no tenemos tiempo. Digo, ¿cómo que no tenéis tiempo? Dice, no tenemos tiempo. Y entonces ya les dije, entrad en vuestro móvil, vamos a ver lo del tiempo de uso y vamos a ver cuánto tiempo estuvisteis ayer. Bueno, pues me quedé alucinada porque yo sabía que iban a estar bastante tiempo, pero ellos mismos se sorprendieron de que la media estaba en 3 horas y media en el día anterior, que era un miércoles, un martes, no sé qué día era. Pero 3 horas y media, 4 horas de media estaban en las redes sociales. ¿Esto qué edades tenían estos niños? 17, 18. ¿Se sorprendieron ellos o ya sabían que pasaban todo ese tiempo ahí? Ellos se sorprendieron y además como pasó eso, luego hablando con los que eran un poco más pequeños, de tercero de la ESO, segundo de la ESO, cuarto de la ESO, lo miraron también y se sorprendieron porque el tiempo era el mismo. Y era todo en TikTok y en Instagram. Ujú. Fíjate, casi 4 horas al día, 3 horas, 3 horas y media, 4 horas en redes sociales de TikTok y Instagram. Tú que sabes de neurociencia, estás estudiando psicología, eres profesora, con todo tu bagaje, ¿eso cómo crees que afecta esas horas de pantalla y de dopamina instantánea en los cerebros adolescentes? Pues eso está trayendo muchos problemas, mismamente desde la atención, ¿no? Yo siempre les cuento lo que aprendemos en los libros y hoy en día lo están gritando a voces muchos psiquiatras y neuropsicólogos, ¿no? Que al final el constante scroll automático hace que ellos estén adictos a la dopamina y entonces en el momento en el que tú estás más de un minuto explicando un tema, pues ellos se aburren, pierden la atención, pasa que ni intentan, por ejemplo, los ejercicios, simplemente dicen no lo entiendo, en cuanto lo leen, están perdiendo mucha comprensión y mucha capacidad de razonamiento. Y eso yo creo que va a ser un problemón porque yo creo que el futuro justamente lo que van a necesitar es gente que razone y que piense porque ya vamos a tener las máquinas que lo van a hacer todo. Antes fuera de cámara, mientras hablábamos un poco para introducir el tema y conocernos, me comentabas algo muy interesante, que es que los cerebros de ahora, en estos chicos, sobre todo adolescentes, no son como los cerebros de antes. Sí, pues comentaba que los ejercicios que hacía, un típico ejemplo en física de cuarto de la ESO, de un coche sale de Madrid y otro sale de León, donde se encuentran, y cuánto tiempo tardan en encontrarse, pues hace 7 años, hablando del mismo centro, mismo tipo de alumnado y misma profesora, y espero no haber cambiado tanto el método de explicarlo, pues a lo mejor hacía un ejercicio y lo entendían
y podían ellos desenvolverse en otros muy similares o incluso diferentes. Y ahora tienes que hacer muchísimos de los mismos y aún así les cuesta y aún así tienen errores que antes no veíamos. Y son todos, sobre todo, yo creo que por el tema de cómo está cambiando el cerebro, ¿no? Hablábamos que al final estamos en una sociedad que ha cambiado mucho, que estamos en dopamina constante, en conseguirlo todo inmediatamente, no tener que esforzarse en nada. Entonces, a la mínima que tienen que pensar un poquito, ellos pues se rinden a la primera de cambio y luego se frustran, que es lo más peligroso de todo. Esta frustración se combate, se previene. Ahí tienen que intervenir los padres de alguna manera. Yo creo que el tema de la frustración, que es lo que hablábamos antes, que ha traído el tema de los trastornos de ansiedad que estamos viendo, por desgracia, tan a menudo en las aulas, pues estos problemas están viniendo sobre todo por esa incapacidad de concentración, ¿no? De que al final es algo que se tiene que trabajar. Lo que estamos encontrándonos en el aula son situaciones muy complicadas donde el temario es muy extenso, no ha cambiado nada, de hecho a veces se ha aumentado, donde se está pidiendo que se trabaje ahora con métodos de trabajo en equipo y eso lleva más tiempo. Entonces, si estamos hablando de que a ellos les cuesta más concentrarse, les cuesta más entender las cosas y encima no reducimos el temario y damos tiempo a trabajar ciertas cosas, como puede ser la frustración, la ansiedad, el entender qué es importante y qué no es importante, entender qué es un suspenso, ¿no? Que hablábamos antes que están teniendo un problema muy serio con el concepto de suspenso. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio, que es importantísimo que haya un cambio ahora mismo en la educación, que nos paremos y que digamos cómo está el cerebro hoy en día de un adolescente y qué necesita. Y en base a lo que necesite, ya moldear todo lo demás, el temario, los conceptos, la metodología. Pero primero tenemos que pararnos a pensar y a entender cómo está funcionando ahora mismo el cerebro de un niño o de un adolescente. ¿Qué tipo de trastornos os encontráis en clase y cómo lo manejan el resto de compañeros al ver que hay un niño o una niña que se comporta de una manera, entre comillas, diferente en clase? Los trastornos que más nos encontramos últimamente, también porque han crecido mucho en los últimos años, es el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, pero sobre todo con hiperactividad. Los niños, pues al final es un trastorno que, por un lado, produce a veces una sensación un poco incómoda con el profesorado, ¿no? Porque dificulta un poco la labor docente y, por otro lado, también hace que los niños a veces se lo tomen como... Hay dos opciones. O se lo toman como el gracioso y entonces le siguen el juego y lo utilizan como para un medio de pasarlo bien, o se lo toman con otro punto de vista que quizá les duele más, pero también ocurre que es como que pesado, que pare ya, que calle ya. Y entonces ellos lo pasan bastante mal. Comentábamos también que o se detectan mejor o hay más TCAs, sobre todo en niñas. ¿Cómo un profesor detecta, aparte de porque corporalmente pues a lo mejor pueda cambiar el cuerpo, cómo se puede detectar que hay un TCA en clase? A mí me ha tocado vivirlo de muy cerca porque he tenido en la tutoría varias niñas a lo largo de estos años que lo han sufrido y ha ocurrido de diferentes maneras. En algún momento, por desgracia, han llegado al límite de desmayarse o marearse en clase de educación física. Entonces ahí ya empiezan a saltar las alarmas, a eso le sumas el bajo rendimiento, que están más tristes o simplemente pues porque la ves diferente, se suelen aislar un poco, empiezan a estar en silencio. Estos temas los hablamos en clase, yo los hablo en clase y ves las caritas que se les quedan cuando sacas un tema de estos o empiezas a hablar y explicas el tema de la alimentación y enseguida en las miradas se lo notan. Son edades donde no expresan mucho con palabras a veces, pero sus gestos lo dicen todo, son muy transparentes. ¿Ellas son conscientes? Generalmente son bastante conscientes de lo que les está sucediendo y, y lo que pasa es que no entienden qué es. Piensan que
es como que piensan que se sienten mal, ¿no? Ellos, por ejemplo, algunas conversaciones que yo he podido tener con algunas de ellas, pues me decían que, claro, ellas tienen ansiedad o se miran, su cuerpo está empezando a cambiar, se les empiezan a ensanchar las caderas, empiezan a cambiar la forma de su cuerpo y entonces decían que se miraban en el espejo y que no se gustaban y que al final, cada vez que comían se sentían mal. Al final terminaban vomitando. Al vomitar se sentían mal y entonces entraban en un bucle de ansiedad y retroalimentación de comentarios a sí mismas negativos que es muy difícil de salir. Entonces, ellas decían que sentían como de repente que su cerebro había hecho un clic y que había cambiado el modo de verse a sí mismas. Hay veces que te dicen lo que está empezando a pasar por sus cabezas, pero generalmente cuando se detecta ya ha sucedido repetidamente y ellas suelen ser bastante conscientes de ello. ¿Los padres lo aceptan? ¿De qué manera se lo toman cuando desde el profesorado se les explica? Pues hay de todo, la verdad. Hay padres que apoyan, que animan, que tranquilizan al niño o a la niña y otros padres, por desgracia, que no quieren verlo o no creen en los psicólogos o creen que pueden resolverlo por sí mismos o que es una tontería de una etapa y que pasará y entonces no le dan la importancia. Esos niños o niñas son las que peor lo pasan porque ellos saben y son conscientes de que necesitan ayuda, pero cuando los padres quitan esa importancia se sienten como un poco incomprendidos. Y luego ellos siempre, en todos los problemas que tiene un adolescente, aunque parezca que pasan de los padres y que ellos son totalmente autónomos, ¿no? Que los quieren casi detrás del telón y decir, no quiero que veas mi película. Cuando tienen un problema, lo primero que a mí me han dicho siempre es que no quiero preocupar a mis padres, es que mis padres lo van a pasar muy mal. Y eso a mí me da mucha ternura porque se ve ahí el amor incondicional de un hijo hacia sus padres, aunque parezca que es un pasota o una pasota. Estos niños tienen también otros trastornos como TDA, TDAH. Me gustaría hablar también de esto. ¿Cómo aprenden estos niños? ¿Se les tiene que aplicar alguna metodología especial en clase? ¿Cómo lo hacéis? Tienen que ser indicaciones cortas y muy marcadas, porque generalmente los niños con trastorno de déficit de atención lo que les cuesta y se pierden es un poco en las palabras. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es marcar bien qué es lo que te piden, separarles las preguntas, luego dejarles más tiempo. Yo he vivido lo que es ver a un adolescente que se ve que ha estudiado, que es responsable y ponerse con una ansiedad por la hiperactividad y los nervios que le produce, empezar a dar vueltas al examen, para un lado, para otro lado, para un lado, para otro lado, y que pase el tiempo y acercarte y decir, pero si no has empezado. Y te miran claro, con cara de preocupación y te dicen, ya Sara, es que, claro, y tú le ves que van pasando de una pregunta a otra pregunta, de una pregunta a otra pregunta. Entonces, tienen que tener más tiempo, se les suele dejar en una clase aparte con más tiempo, de hecho en selectividad también es así, y luego las preguntas son más marcadas. En selectividad eso no se hace. En selectividad, al menos en Castilla y León, se les deja en una sala, se les separa en una sala, se les deja más tiempo, pero no se les hace un examen diferente. En cambio, en secundaria sí se intenta adaptar un poco a las necesidades. Es cierto que luego nosotros tenemos niños que tienen adaptaciones curriculares y niños que no las necesitan o no las piden. Entonces, luego depende mucho de cada niño y cada Y estas necesidad. Porque indicaciones hay niños que cortas y simplemente con más tiempo concisas, les ¿por vale qué no o se que hace les a todo el marques. mundo? Quiero Entonces, decir, es muy personal. Eh, ¿sabes? ¿Sí? Pues cada vez va a ser más larga las preguntas, porque ahora de hecho, sí, 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 porque ahora de hecho el objetivo, ¿no?, que tiene la nueva ley con la nueva selectividad es como que sean temas que se adapten a la vida diaria. Entonces, lo que están haciendo es crear un párrafo gigante introductorio de una situación, por ejemplo, en un problema de química, que simplemente es con estos datos calcula las constantes, la presión, tal,
te ponen ahí una historia de que si en los altos hornos se produce una reacción y les cuesta muchísimo más. Pero yo creo que es muy necesario porque lo que te comentaba antes de que están perdiendo mucha capacidad de comprensión, el hecho de que sean capaces de un texto grande, sacar la información necesaria, es muy importante y hay que entrenarlo porque luego la vida diaria tú tienes que buscar soluciones de no frases subrayadas, sino de entornos o situaciones generales. Entonces, yo creo que eso sí que es muy útil. Lo que pasa que quizá una persona que tiene déficit de atención no significa que el día de mañana no pueda hacerlo, pero a lo mejor todavía no ha conseguido esa capacidad de concentración para hacerlo. Entonces se les ayuda y poquito a poco Claro, se les claro, sí, es va que antes soltando un eran eso, poquito. los datos, la Pero sí, sí, fórmula cada vez y vamos a tira ir para más adelante, a ¿no? Pero situaciones sí, de sí, está muy bien aprendizaje. esto, porque así practican la comprensión en todas las asignaturas. Señales de alerta en deterioro cognitivo. Yo veo aquí, tengo tu Instagram abierto, Químicamentes, y veo un post de las señales de alerta. Háblanos un poquito, qué señales podemos ver que podamos decir, pues igual tendríamos que ir o al neuropsicólogo o al psicólogo, o por lo menos visitar el del colegio. Sí, es diferente en niños que en adultos. Al final, en un adulto, por ejemplo, ocurre que de repente empiezan a desorientarse, empiezan a no recordar, a no ser capaz de ser capaz de hacer algo. Imagínate un puzzle, ¿no? Algo que antes sabían hacer y que hacían con fluidez, que de repente les empieza a costar o encontrar unas llaves que siempre colocan en el mismo sitio. Entonces, a partir de ahí, pues se encienden las alertas. En un niño es diferente porque en un niño el deterioro cognitivo suele ser un poco desde nacimiento o suele ser por un motivo. Entonces, eso se ve mucho más en tema, pues cuando tienen lo del trastorno de déficit de atención. Pero como tal, eso está más enfocado quizá al Alzheimer, a algún síntoma que puede traer el ictus o cosas de esas, pero más enfocado quizá al Alzheimer. Hoy en día, en el congreso que fuimos hace poco, hablaban de muchísimas investigaciones que estaban haciendo para ayudar el tema del Alzheimer. ¿Alguna novedad en el Congreso sobre neuropsicología adolescente? Cada vez hay más investigaciones con adolescentes porque se ve que está creciendo el parámetro alerta, por así decirlo, ¿no? Están despertándose y sonando todas las alarmas de que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien con nuestros adolescentes para que suba el índice de depresión, el índice de suicidio a los puntos en los que estamos llegando. Y es algo muy preocupante porque al final son jóvenes que tienen toda una vida por delante. Y eso se ha reflejado en el Congreso porque había muchos estudios acerca de estos trastornos de déficit de atención, de hiperactividad. Había muchos trastornos del tema depresivo en adolescentes, de cómo puede afectar el alcohol en el cerebro de un adolescente y sobre todo de las tecnologías también. Las tecnologías, retomando un poquito lo de antes y la ansiedad, ¿cómo pueden estos niños reconducir esas horas de pantalla? Sabiendo que pasan 3 o 4 horas, ellos ya reducen, son conscientes o hay que hacer acciones desde fuera, los padres, recoger el móvil en el colegio, no sé, me lo invento, ¿eh? Sí, desde la Dirección de Educación nosotros ya tenemos la orden de que está totalmente prohibido el uso móvil en los centros. La realidad es que no es fácil, no es fácil porque los padres apoyan que los niños lleven eso, ¿no? Yo tengo casos de niños con los que quitas el teléfono, pero luego están los relojes, que es otro teléfono más. Entonces, es como ir un poco a contracorriente. Y creo que ahí nos tenemos que poner un poco de acuerdo y remar en la misma dirección, tanto el profesorado como los padres. Y eso es lo que más nos está costando. Porque al final yo entiendo que el móvil es un medio de comunicación para saber que el hijo está bien, ¿no? Pero yo digo, ¿pero por qué un móvil que tenga capacidad de Instagram, de TikTok? Si es por llamar y por tener seguridad, te sirve un móvil de 100 euros, ¿no? No móviles de 1.200 euros que tienen.
Entonces, porque ellos además son los mejores hackers del mundo. A mí los padres luego me dicen, no, si le tenemos el tiempo limitado, pero luego me cuentan que ellos mismos saben quitar el bloqueo y engañan a los propios padres. Entonces, es como que realmente los engañados son muchas veces los padres, porque ellos van 2000 pasos por delante. Yo creo que nos tenemos que parar mucho porque está afectando mucho al cerebro de ellos y no es nada que no haya que tener, o sea, no es nada que no sea importante, es algo que es muy, muy importante. Tú piensas que al final la amígdala está hiperactivada, están sobreinformados. Y no es lo mismo contarles, por ejemplo, pues mira, está ocurriendo un conflicto entre estos países y entonces está ocurriendo esto desde el cariño, desde la información, desde la no preocupación, ¿no? Que es como antes se contaban las cosas, que ahora entren en Instagram o en TikTok y vean Tercera Guerra Mundial, problemas de no sé qué, bullying, no sé cuánto. Entonces es como toda información negativa que no está siendo digerida ni educada, no está siendo transmitida de una forma correcta. Entonces ellos al final, al leer eso que está preparado para que impacte por la publicidad y estés ahí enganchado, esto les está hiperactivando a la amígdala. Entonces están todo el rato en sensación de alerta. Y eso al final produce estrés. Y eso lo que decían en muchos artículos que he leído es que está muy relacionado con el tema de que ahora vivan lo que hablábamos antes de los exámenes con esa ansiedad y esa frustración, porque viven en una constante sobreestimulación. Claro, y esa sobreestimulación al final se traduce en el cuerpo también, porque estás con el cortisol a tope y no descansa. Muy importante lo que has dicho, que antes se explicaban las cosas, ¿no? Una información dada con un intermediario que sabe que está dirigido a adolescentes, pero ellos consumen ya los vídeos para impactar sin intermediarios. Eso es muy importante, el intermediario. Sí, y hay que fomentar uno de los cursos que yo he dado. Es sobre el empoderamiento al profesorado y al alumnado. Entonces, enseñarles a tener un pensamiento crítico y empoderarse, porque, por ejemplo, un ejemplo que yo puse, un ejemplo de la Dana. Cuando ocurrió la Dana, yo a mis alumnos de cuarto de la ESO, que tienen 15 y 16 años, yo les pregunté, ¿quién sabe acerca de la Dana? Levantad la mano. Y todos levantaron la mano, ¿no? Digo, ¿quién ha escuchado o ha leído algo de la Dana? Y levantaron todos la mano. Y yo les pregunté, ¿quién ha buscado algo de la Dana? Ninguno. Todos habían escuchado y todos habían leído acerca de la Dana y ninguno lo había buscado. Entonces yo les dije, entonces, ¿sois conscientes de que si vosotros no habéis buscado la información y la información os ha llegado, lo que estáis siendo es un producto? Estáis escuchando y leyendo lo que otras personas quieren que escuchéis y que leáis. Que no digo que pueda ser acertado o no acertado, pero ya no tienen ese pensamiento crítico. Es como que sus ideas, muchas veces, y cuando hablas con ellos, haces debates con ellos, sus ideas son de lo que escuchan o ven. Para ellos el Instagram o el TikTok, todo lo que ven en esos vídeos es la realidad. Y todo lo que salga de ahí, pues lo ven como extraño. No es verificable para ellos. Para ellos es totalmente, vamos, lo que diga, allá va. Ellos van detrás. Y me da mucha pena porque creo que es algo en lo que hay que dedicar mucho tiempo y trabajar en ello en las aulas. Pero vuelvo a lo mismo, si no tenemos tiempo, no vamos a poderlo dedicar a esta parte que está siendo casi más importante que a lo mejor hacer algún tema específico. ¿Y esto los padres colaboran en elaborar un pensamiento crítico desde casa? Habrá de todo y confío en que habrá de todo. Lo que pasa es que si nos ponemos así un poco a analizar los datos, por lo que hemos visto que te comentaba de lo de las 4 horas, si pasan 6 horas en el colegio, 4 horas mirando las redes sociales, al final con los padres trabajan, los padres tienen también que hacer su vida y sus temas de trabajo, entonces es muy difícil hoy en día. Yo sé que hablan con ellos, que les dicen, hay de todo, ¿no? Te encuentras padres de todo tipo. La mayoría sí que quieren a sus hijos, quieren formarles, quieren crear de ellos personas que sean autosuficientes y con pensamiento crítico. Pero es que tiene más poder lo otro. Piensa que puede ser una conversación en una cena o una conversación en un fin de semana
frente a que en un miércoles, ¿qué pueden ver a los padres? A lo mejor para desayunar, para comer y para cenar, porque entre clases extraescolares del colegio y demás, nada para más. Y piensa que están dedicando una media de 3 horas y media, 4 horas a las redes sociales. Ya solamente pensando en los tiempos, están escuchando mucho más lo que les dice el móvil. Sí, eso es verdad, porque no les queda tiempo material a ninguno, ni a los padres ni a los hijos. Entre extraescolares y colegio y sí, eso es verdad. Quería preguntarte, ¿qué tipo de hobbies tienen hoy los adolescentes? Mira, yo lo que veo es que el otro día, por ejemplo, fui al Museo Reina Sofía y me fui triste, me encantó el Reina Sofía, por supuesto, pero me fui tristísima porque había un montón de jóvenes, pero muchísimos jóvenes que serían de universidades, a lo mejor del arte o de lo que sea. Y fue tristísimo el ver cómo había perfectamente entre 12, 15, 20 personas, grupos de jóvenes, todos al móvil, no se miraban los unos a los otros, que yo me quedé asustada y dije, estoy empezando a coger, bueno, ya llevo tiempo teniendo un poco de manía, ¿no? Pero me pareció algo que me impactó mucho. Cuando nosotros estamos con ellos, nosotros lo que vemos es que incluso han dejado de ir de excursión por jugar a videojuegos entre ellos y prefieren quedarse en casa jugando a videojuegos que venir a una excursión como puede ser hacer una ruta en el campo. O sea, ha habido, por ejemplo, en el centro nos hemos tenido que enfadar en algún año porque no quieren ir a una excursión que antes morías por ir a cualquier excursión, ¿no? Era como el momento de estar con tus amigos, de pasártelo pipa, y resulta que ellos no quieren, van medio forzados porque no les interesa. Para ellos es mucho mejor quedarse en la cama y luego jugando a la Play con sus amigos. Entonces, ha cambiado la alimentación, yo eso sí que lo veo, que antes ibas y te cogías unas chuches en el kiosco y eso están mucho más mentalizados de ello. No sé hasta qué punto para algunos es sano y para otros no, porque luego está lo que hablábamos de los trastornos alimenticios, pero lo que sí que veo es que también me entristece mucho el ver cómo ha cambiado y valoran menos el tiempo en compañía que el tiempo en las pantallas. Pues sí, es una estampa esa, estar en un museo y mirando el Sí. móvil. Y luego yo siempre al principio de curso pregunto cuáles son sus extraescolares, qué les gustan hacer, sus hobbies. Y en los últimos años me ha sorprendido que ha ido a menos. Es decir, cada vez hacen menos cosas. Van al gimnasio, pero no hacen extraescolares como hacían antes de manera grupal. Cada vez les gusta menos. Hoy, este año, por ejemplo, la media es que a lo mejor tengo 4 o 5 alumnos de 20 que empezaron el curso con extraescolares. Luego se animaron y se apuntaron unos a boxeo, pero este año me sorprendió porque lo normal era que dijera baloncesto, tenis, natación, fútbol, música o varias cosas. Y este año decía, ¿y qué hacéis? Y decían, dormir la siesta, hacer los deberes, luego jugar a la play. No sé, y digo, ay madre. Qué diferente, qué diferente. Sí, es que ha cambiado y tenemos que ser conscientes de que ha cambiado y como ha cambiado, pues tenemos que adaptar también la enseñanza y la educación y el modo de tratarlo. Sí, me da un poco la impresión de que va como bastante por detrás. O sea, la sociedad cambia mucho, los adolescentes, los niños cambian mucho, la vida en general, cotidiana, la informática sobre todo, acelera muchísimo el tipo de vida y el tipo de vida mental que se lleva. Y el colegio como que va adaptándose, uf, pero lento. ¿Tú qué opinas sobre eso? Nos vamos adaptando en base a lo que la ley nos va mandando, pero yo creo, y esto sí que es una llamada a decir que tienen que pensar en los adolescentes que hay hoy en día, que tienen que pensar en las necesidades que tienen que pensar de verdad en su salud mental, porque eso es algo que está preocupando y que hay cosas que está claro que no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien en cuanto a educación porque los niños no están preparados para pensar, no están preparados para razonar, no están preparados para mantenerse, no están preparados para asimilar una frustración como puede ser una nota de un examen. Mira, yo les preguntaba para ellos qué era un suspenso.
¿no? Porque al final en física y química de vez en cuando pues algún cateo pues sucede, ¿no? De eso ha sido siempre y en matemáticas también. Entonces yo como profesora les preguntaba, ¿pero qué es para vosotros un suspenso? Y me llamó la atención que todos, sin yo pronunciarlo, dijeron la palabra fracaso. Todos estaban de acuerdo de que un suspenso era un fracaso. Y entonces a ellos les sorprendía que yo lo viera de otra manera, porque yo les decía, es que un suspenso no es un fracaso. Digo, puede ser un fracaso en cuanto a cómo te lo tomes, pero para llamarlo fracaso a algo, desde mi punto de vista, tiene que ser algo que has intentado muchas veces, lo has trabajado, lo has machacado mucho y después de varios intentos has seguido sin conseguirlo, ¿no? Entonces puedes decir entonces que has fracasado, pero en un examen de unos temas donde no significa nada más que has entendido o no has entendido el tema, tienes que trabajar un poquito más o vas bien, porque es una mera información. Yo les digo, significa el 5, ¿sabes? Lo suficiente como para decir, venga, tengo que subir un poquito el ritmo para alcanzar un poco más de conocimiento. Un suspenso es, tengo que ponerme las pilas porque hay cosas que no he entendido. Y un sobresaliente es, pues muy bien, voy en base al ritmo que se necesita. Pero ya está, no tiene mayor importancia. Y ellos, claro, les ves con una ansiedad. Yo veo niños de verdad y niñas que se bloquean, empiezan a respirar con ataques de ansiedad y niños que han tenido que ir al hospital la noche de antes de la ansiedad que les producía solo tener que enfrentarse a un examen. Pero de esos unos cuantos conozco. Ya no de haber sido yo profesora, sino de casos de alrededor, de conocidas de particulares, etcétera, etcétera. Y eso es muy preocupante. Antes era impensable el imaginar que unos niños podían ingresar en el hospital por ansiedad porque tuvieron un examen de matemáticas o de historia. No, impensable eso, ¿no? Como mucho, pues cuando te jugaras la vida eligiendo carrera, pero hasta entonces, Sí. o sea, es muy fuerte tener que ir a urgencias por ansiedad porque tienes un examen. Por lo que has podido ver, eso lo genera la sociedad, la competitividad, el compararse con los demás, lo genera quizás las expectativas de los padres. Hombre, sí. Ellos creen que no, pero inconscientemente para ellos es como, ¿cómo va a suspender, no? Te comentaba antes que yo he vivido situaciones con adolescentes de decir, a lo mejor incluso como profesora extraescolar, ¿no? De decir, va a suspender porque no ha hecho nada. Entonces, le ha pillado el toro y va a suspender y decirme los padres, ¿pero cómo va a suspender? Si es que tiene 12 años o es que tiene 13 años, ¿pero cómo va a suspender? Ya empieza suspendiendo. Y es como que ese suspenso en ese momento puntual significa que el día de mañana no va a conseguir un trabajo, una carrera, y no significa eso, significa solamente que es un aprendizaje totalmente necesario. Y que los suspensos son muy necesarios. Lo que hay que trabajar es la frustración a esos suspensos. ¿Por qué a mí me produce frustración el saber que hay algo que no he hecho bien o lo suficientemente bien? Tenía que estudiar, tenía que dedicar un tiempo, no lo he hecho, entonces lo normal es que suspenda. Es que si nosotros enseñamos a que no hacen las cosas, no dedican tiempo a conseguir un objetivo que ellos se proponen y les estamos regalando ese objetivo, ¿qué les estamos enseñando? Luego llegan y la vida no es así, que era lo que hablábamos antes, y entonces ahí es donde llegan los problemas. O antes, porque claro, luego llega la selectividad y también puede ocurrir eso, de decir, ostras, es que me estoy esforzando y no he aprobado, pero es que a lo mejor no estás esforzándote quizá lo que es necesario. Que yo no digo que no te estés esforzando, pero es que es posible que necesites esforzarte más y no pasa nada. Claro, cada uno tiene su ritmo, no hace falta que, pues parece que tengan que leérselo de una pasada y con eso ya tengan que ir a examen para sacar un excelente. No, no, hay que hincar codos y hincar codos, pues a lo mejor hoy en día con estos trastornos que hemos comentado de que tienen poca atención, etcétera, pues cueste más. ¿Qué quieren ser los niños de hoy en día? Con todo lo que reciben de redes, sociedad, porque ahora, bueno, entre youtubers y tal, De youtubers quieren ser cuando son más pequeños. En segundo, tercero de la ESO, sí que en primera de ESO sí que te encuentras alguno que quiere ser youtubers. Pero generalmente es depende de la moda.
totalmente depende de la moda, ¿no? Medicina sigue estando en uno de las mayores aspiraciones. Luego, pues ahora también está muy de moda últimamente biotecnología, ingeniería aeroespacial, también se ha puesto muy de moda, quizá también pues por todo lo que ha sucedido, ¿no? Eh, las ingenierías y las biosanitarias, medicina, farmacia, enfermería, biotecnología, esas son las más demandadas. ¿Tú crees que a estas edades todavía no miran las carreras por la salida y sí por la afición que les pueda causar? O Hoy mismamente he hablado con unos alumnos acerca de esto. Son unos alumnos que una alumna es muy buena y tiene unas notas brillantes y ella siempre se había replanteado ser profesora de educación física. Pero claro, siente que tira su nota si no hace una medicina. Entonces estaba hoy con la preocupación y lleva un tiempo con la preocupación. Y esa misma situación la he vivido con otra alumna que también tiene muy buena nota. Ella quería hacer psicología. La gente le decía, pero hombre, no, tú haz medicina y luego si quieres te metes en psiquiatría, ¿no? Y ella lo pasa muy mal y, por ejemplo, como ella sabe que yo estoy metida en este mundo, me lo preguntó y yo le decía, estuve hablando con ella y al final, claro, tiene que ser una decisión totalmente personal y, y es que ahí no te puedes meter, tú puedes preguntar para que ella poco a poco vaya viendo qué es lo que realmente quiere, pero tú no puedes decirle, haces tú, haz lo otro, porque quizá te haga caso, porque en estas edades son esponjas y todo lo que ven realmente lo absorben, y entonces tienes que parar ahí, poner un poco de distancia y hacer que ella misma vaya descubriendo qué es lo que quiere. Y el otro día le pregunté y me dijo que iba a hacer psicología, que era lo que siempre había querido ser desde pequeña. Pero lo pasó muy mal por el tema de que la gente le decía que hiciera psiquiatría, medicina, porque se lo podía permitir por la nota. pues qué gran triunfo para esta alumna, porque es mucha la presión externa de cómo vas a hacer esto si tienes nota para lo otro, ¿no? Y aún estamos como que vas a desperdiciar algo, o sea, no se desperdicia nada si te dedicas a lo que has sido llamado, entre comillas, ¿no? O sea, Sí. a lo que te gusta, porque pues si hubiera hecho medicina, pongamos que tira por ese camino, pues a lo mejor, pues el tema de las guardias, el tema de, no sé, no está con los pacientes que le gustaría atender, que son los de psicología y no los otros. Es que hay que verlo todo en un conjunto, no solamente es que tienes nota para esto y a ti te gusta lo otro, qué desperdicio, me parece todavía ¿cómo decirlo? Un gran castigo. Mm. O sea, el castigo de sacar buena nota es Sí, que te tengas que dedicar sí, sí. a X cosas. Pasa mucho, ¿eh? Yo me he encontrado con muchos. Y alumnos de a lo mejor que quieren ser profes y magisterio y que tengan notas brillantes y, y encontrarse con ese tipo de comentarios. La gente sí que les hace ese tipo de comentarios y a ellos les duele. Les duele porque les hace dudar y sienten que lo que ellos van a hacer no es suficiente para la gente. No, la gente no se para a pensar que lo que es maravilloso es tener la posibilidad, por tu nota, de poder elegir la carrera que más te guste, que es lo que yo les digo. Digo, tú estás trabajando para abrirte todas las puertas y ventanas del mundo para que cuando llegue el día de la elección, tú contigo mismo cojas y digas, ¿qué quiero ser? ¿Qué me gustaría ser? ¿Qué me gustaría hacer? Entonces, tú estás trabajando para esa libertad. No estás trabajando para ser el número uno en tal. No. Tú trabajas para tener la libertad de poder decidir qué quieres ser. Entonces, yo les intento decir eso para relajarles un poco porque la presión lo pasan mal. Claro, en el tema de educación, aquí porque en este país no sé qué nota de corte hay, pero en otros países la nota de corte es muy alta. Sí, Entonces, allí no habría discusión. Alguien que quiera ser profesor y que tenga una nota de corte muy alta, pues qué bien, ¿no? Que puedes ser profesor porque te da la nota. Es todo tan relativo. sí, que va por modas. Al final va por modas. Yo se lo digo siempre. Digo, no es que tenga más salidas ni menos salidas, ni que vayas a ser más ni menos. Simplemente es una carrera que está de moda y entonces hay más demanda. Y si hay más demanda, la nota sube. No tiene otra explicación. Y luego hay muchas alternativas para entrar, ¿no? Porque estamos hablando de los que van muy bien y no saben qué elegir, pero luego están
los que a lo mejor no llegan a la nota que quieren y se frustran y lo pasan mal y entran en un poco una pequeña depresión de no voy a poder hacer lo que quiero. Y entonces no conocen otras alternativas que son viables. Claro. Hablemos del libro. ¿Cómo surgió la idea? A mí me gusta mucho el tema de la psicología y la neuropsicología y desde que vi que era todo química lo que pasaba por nuestra cabeza, pues más, ¿no? Y entonces leyendo y estudiando, yo decía, jolín, hay cosas súper interesantes que, claro, a mí me venían a la cabeza un montón de flashes de conversaciones o situaciones con adolescentes que les encontraba una explicación a eso y decía, anda, mira por qué me contestó así, mira por qué estaba mal, mira por qué se comportaba de esta manera, ¿no? Entonces yo decía, jolín, la gente está súper liada, llega de trabajar cansado y tener ahí una pequeña guía así sencillita que te explique un poquito de manera sencilla qué es lo que está pasando dentro de esas pequeñas cabezas que se están formando, pues me pareció que podría ayudar a la gente y puse en día capítulo 1 y me gusta acabar lo que empiezo y ya pues fui para adelante. Han colaborado los alumnos incluso, ¿no? O sea, los Sí, capítulos vas relatando, los relatas tú de las vivencias de ellos, son ellos los que directamente, pues a lo mejor aportan un párrafo y tú explicas lo que les sucede, ¿cómo lo has construido? no, yo me puse en contacto con exalumnos, porque por suerte me llevo muy bien y con muchos exalumnos, además León, como es así pequeño, pues es más fácil estar en contacto, y luego con alumnos que tengo hoy en día. Y entonces les dije que, bueno, que había escrito un libro, que estaba todavía en proceso de terminarse y que se me había, porque el libro lo empecé a escribir en verano. Entonces, este verano, en el anterior, y les dije que si ellos querían, yo les daba la posibilidad de que pudieran darse a escuchar. Es decir, y que pudieran el día de mañana quizá ayudar a otras personas con sus propias vivencias. Y les di la posibilidad de que me contaran alguna cosa que les preocupara, alguna situación que lo hubieran pasado mal, que no se hubieran sentido comprendidos o simplemente eso. Y yo pensé que iban a pasar de mí. Totalmente, ¿no? Porque que le digas a un adolescente que escriba algo sobre sus problemas encima, pues no es algo que tenga mucha, no sé, piensas que no va a tener interés. Y fue justamente al contrario, me encontré con un montón de cartas, yo les di la posibilidad que me las dieran en mano mismamente o que me escribieran, desde que se inventaran un correo electrónico para si no querían que supiera quién era, por guardar su intimidad en caso de que no les diera vergüenza y que así yo no sabía quién era la persona, ¿no? Entonces que ellos inventaron un correo electrónico y que me mandaran a mi correo electrónico. Pero sobre todo me dieron cartas físicas. Y fue una experiencia dura, porque la verdad es que fue dura ver qué cosas podían estar pasando dentro de sus vidas o de sus cabezas o qué cosas habían vivido en el pasado, pero luego fue muy bonito y fue muy enriquecedor, ¿no? Entonces yo lo que les dije es que me escribieran ellos y para guardar la intimidad y, bueno, el anonimato más que, ¿no? Porque ellos a veces me contaban hasta con pelos y señales todo, con nombres y con todo. Yo lo reescribía. Entonces, en base a lo que ellos me contaban, yo lo reescribía y lo ponía de manera anónima y generalizada. Y entonces yo se lo reenviaba, lo que había escrito, y les hacía 3 preguntas. Les decía, primero, ¿crees que te pueden identificar? ¿Crees que hay algo que pueda hacer que la gente sepa quién eres? Lo segundo que les preguntaba era si expresaba lo que ellos me habían querido contar en la carta. Y luego el tercero, que si querían que cambiara algo o añadiera algo. Y muchos fue bonito la sensación de ver que ellos estaban leyendo eso y lloraban, muchos de ellos al verlo, ¿no? Ahí hay testimonios de gente que lo ha pasado mal, que lo ha pasado mal en su vida en general, otros cuentan en plan algunas anécdotas de rebeldía, otras algunas discusiones con los padres o cómo se han sentido incomprendidos con padres, con profesores o incluso al revés, cómo les han apoyado o ayudado los profesores o cómo les han ayudado los padres o los amigos. Hay de todo. ¿Y algún caso que represente un poco la esencia del libro o que te haya conmovido? Puede ser en positivo, ¿eh? No tiene por qué Sí. ser. Todos tenían su miga y su esencia. Y luego al final,
cada capítulo tiene sus testimonios específicos respecto al tema, porque yo les dije porque ellos me preguntaban, ¿pero de qué hablamos? Y les dije, no, yo os digo los capítulos que tiene el libro, los temas que voy a tratar en el libro, y en base a eso, si os sentís identificados con alguno o queréis contar alguno, pues vosotros lo contáis, ¿no? Entonces, pues a mí, claro, hay algunos de trastornos alimenticios que yo viví con ellos. Entonces esos fueron pues bastante personales, ¿no? A mí me llegaron muy adentro y luego había casos de a lo mejor otras personas que venían de otros centros donde habían vivido acoso escolar y claro, yo no tenía conocimiento de ello porque venían de otro centro y a lo mejor esa persona no lo había contado en su momento porque prefería cambiar de colegio y empezar de cero. Y entonces, claro, cuando te cuenta cómo lo pudo haber vivido en el otro centro y cómo para esa persona fue un cambio y un comienzo, pues ahí lloré mucho leyendo esa carta de cómo lo pasó. Y luego hay de todo, desde niños o niñas que cómo se sentían de solos a la hora de mostrar al mundo que habían tenido la iniciativa de comunicar que habían cambiado sexualmente, en plan que eran gays, que eran lesbianas y cómo se habían sentido a veces rechazados por sus propios amigos o por sus padres. Entonces, de todo. Y luego hay otros súper divertidos que me reí muchísimo, que esos son del capítulo de la rebeldía, esos fueron muy divertidos. De decir, madre mía, casi te estrellas con la moto, te estrellaste y mira, tus padres te decían que no. Entonces, bueno, hay un poquito de todo. Y luego al final del libro termina con mi testimonio. Con tu testimonio. Sí, Ujú. como profesora, como docente. Quise yo también abrirme un poco a ellos. Has mencionado en uno de los casos el tema de cómo afrontan el descubrir y comunicar, pues que son o gays o lesbianas. En esos casos tan delicados y que todavía no hay un acompañamiento quizás en las casas, ¿cómo se trata? ¿Con quién hay que hablar primero, por ejemplo, en caso de un niño o una niña que vaya descubriendo que sexualmente pues no es normativa? Hombre, ellos generalmente empiezan a hacerse llamar un poco la atención, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un informe, entonces a partir de X edad empiezan a vestirse como ellos quieren. Y ahí es donde ves el cambio de chip. Y hay veces que te lo cuentan, que se desahogan, y yo creo que lo que hay que darles es comprensión, cariño, quitar importancia bueno, pues es lo que hay, es lo que sientes y te vamos a querer exactamente igual y tus padres te van a querer exactamente igual y la gente te tiene que querer tal y como eres y si tienes este modo de pensar y estos gustos, pues me parecen maravillosos, ¿no? Al final tú eres una persona y esa persona tiene su forma de ser. Digo, a lo mejor a mí me gustan otras cosas y tú me quieres por cómo te trato y cómo te enseño y cómo me preocupo por ti, ¿no? O no por lo que yo hago o deje de hacer fuera del aula o por qué me gusta o me deja de gustar. Entonces yo creo que lo que más hay que trabajar es la empatía, ¿no? Y hablo mucho en el libro de la empatía y la importancia de ponernos en la piel de esos adolescentes porque al final están descubriendo un mundo. Hay muchos que incluso lo replantean en algún momento y luego se dan cuenta de que no y te dicen, ay Sara, pensé que sí, pero luego me he dado cuenta de que no. Y eso también les pasa porque están ahí en plena efervescencia que están descubriendo todo. Y Claro, pobres, es que, a ver, me parece súper interesante el libro. Agradecerte de verdad la inspiración que tuviste para escribirlo, porque es una guía muy importante y además participativa sí. y se nota que sabes de lo que estás hablando. Ah, bueno, he leído mucho, he estudiado mucho sobre el tema y al final llevo muchos años, llevo desde los 18 años dando clases y estando con muchos adolescentes y creo que detrás de cada adolescente hay un mundo, una vida y que no todo es lo que se ve. Cuando un niño o un adolescente tiene una mala contestación, una mala actitud, es que hay algo detrás. En general, porque sí, no suelen
comportarse mal o están viviendo esa sensación de descubrirse a sí mismos, están cambiando la química que hay dentro, problemas familiares, problemas personales, problemas amorosos mismamente. Y eso. Quería comentarte que en el Sí, libro también, que no me quiero olvidar de ellos, tenía unos alumnos que estaban en cuarto de la ESO y iban a hacer el bachillerato de artes y entonces algunos de los dibujos del libro son de ellos. Y esos dibujos sí que qué vienen bueno. con el nombre y los apellidos y la edad de 16 añitos, 15 y 16 añitos de ellos, que son y van a ser unos artistas. Madre mía, ya el colofón, hasta ilustrado por ellos y todo. Algunas de las imágenes sí. Yo sé que tienes talleres, bueno, para entender todo esto un poco más, también talleres, ¿haces talleres a profesores? ¿Puede ser también? Sí, sí. Entonces, no sé si quieres comentar un poquito dónde son o si se te sueles trasladar a fuera de León. Sí, al final, bueno, yo por ahora lo he dado en León, me han solicitado alguna vez fuera de León, eso no tengo problema. Yo lo que quiero es aprovechar esto para dar voz a todo esto, es decir, al final que haya una comprensión de qué está pasando. Yo creo que la mejor manera de ayudar es siempre sabiendo qué está sucediendo, porque si no sé lo que está sucediendo, es muy difícil acertar en qué decir, ¿no? Yo al final me metí en el mundo de la psicología, también fue después del COVID, que vi cómo de repente un montón de niños tenían muchísimos problemas y quizá al ser joven y ser muy cercana con ellos o intentar ser cercana con ellos, muchas veces me venían, se acercaban y me decían, Sara, no sé qué hacer, Sara, estoy teniendo estos pensamientos, Sara. Y yo decía, ¿qué les digo? Ojalá tuvieran la formación y para saber cómo ayudarles realmente, ¿no? Porque están confiando en mí, me están pidiendo ayuda y no tengo esos recursos. Y entonces ahí dije, me tengo que meter en psicología y me metí en psicología y me hice la carrera. Y ahora lo agradezco mucho porque gracias a los conocimientos que me ha dado la carrera y adentrarme en este mundo, siento que a veces sí que sirve para ver qué puedes decir, qué no puedes decir, qué les viene mejor y qué no, ¿no? Y es complicado, y yo siempre lo digo, ser profe es complicado, ser padre es complicadísimo, sientes que nunca lo haces bien, sientes o tienes la duda de si lo estarás haciendo bien, ¿no? O yo lo entiendo, sé que es muy complicado y sé que es algo que debido a las redes sociales cada vez va a ser lo más. Y vuelvo a decir que es algo en lo que nos tenemos que poner todos en una y decir, hay ciertas edades o hasta ciertas edades donde un joven no puede tener redes sociales porque no le hace ningún bien. Es una droga más. Pues sí. Pues muchas gracias, Sara. Hemos aprendido mucho contigo porque además lo explicas muy bien. Y bueno, pues yo repito que animo a todos a que lean el libro y que tengan esa guía, sobre todo de cómo saber un poquito qué está pasando ahí en esa etapa tan importante y tan desconocida que es la adolescencia. Muchas gracias. Muchas gracias.